Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta mañana, en este seminario Territorio y Descentralización, Desafíos Estratégicos para la Reactivación y el Desarrollo Regional. Este es un seminario que viene a continuar el trabajo que comenzamos con este formato de seminarios en el área de sustentabilidad del SED. Hace un mes atrás realizamos un seminario sobre gestión sustentable de los territorios, y este es nuestro segundo seminario en esta área, como les comentaba. Y también viene a formar parte de un ciclo de distintos seminarios o distintos temas de política pública y calidad de la democracia que está realizando el SED. Hace un tiempo realizamos un seminario sobre los temas laborales, temas de salud, elecciones en tiempo de coronavirus. Vamos a hacer un seminario sobre tipo de gobierno en Chile, así es que en esta dinámica de lo que nos ha obligado a hacer la pandemia, nos hemos tenido que adaptar a este formato de seminarios. Nos ha servido mucho para realizar una serie de encuentros de este tipo, y esto además permite algo muy importante, aprovechando que uno de los temas de nuestro seminario hoy día es descentralización, es la participación de mucha gente de regiones. Eh, Precisamente este tipo de formatos permiten que participen distintas personas, así es que le damos la bienvenida a quienes nos están acompañando de distintas regiones del país hoy día, lo cual ha sido muy, muy bueno. Eh, Agradecer, como les decía, a todos quienes nos acompañan hoy día, agradecerle a nuestros expositores, a Paulina Zabal, a Arturo Orellana y Rodrigo Vega, quienes han aceptado la participación en este seminario y quienes nos han acompañado en muchas instancias también en el SED. Estos diálogos, estas conversaciones han sido permanentes por muchos, muchos años en nuestra institución. Yo solo señalar una cuestión importante y que tiene que ver con el territorio, es que el territorio no es solamente un lugar donde se desarrolla una actividad humana, sino que es un lugar que tiene historia, tiene una identidad, tiene comportamiento, valores, oportunidades y riesgos, los que tienen que ser precisamente analizados, considerados para el análisis estratégico en pos del bienestar de las personas y el desarrollo sostenible. Y en eso el SED durante muchos, muchos años precisamente ha puesto el foco en el desarrollo sostenible, pero sobre todo en el bienestar de las personas. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Sin duda va a ser una grata conversación, un grato diálogo. Nos pueden acompañar, estamos en la plataforma Zoom, en Facebook, pueden realizar sus preguntas en cada uno de los chats, y en esta ocasión le hemos pedido a Guillermo Espinosa, quien ha coordinado este trabajo por mucho tiempo y este seminario en específico, que pueda moderar este panel del día de hoy. Guillermo Espinosa es el líder del área de sustentabilidad del SED, así es que muchas gracias nuevamente, Guillermo. Gracias, Claudio. Saludos a todas y todos que nos están acompañando y que van a ingresar prontamente también a esta conversación, en particular a nuestros tres expositores. Y quiero agradecer especialmente al equipo del SED que ha estado organizando todas estas actividades y facilitando el diálogo fluido con su buen trabajo. Bueno, Claudio ya hizo la introducción de lo que estamos buscando con el seminario, pero solo quiero decir que cuando se habla en el país de reactivación, se habla de desarrollo sostenible, se habla de cómo vamos a resolver la nueva constitución o cómo enfrentamos cambio climático o el desarrollo sectorial o bien la descentralización, cómo aplicamos los instrumentos como la evaluación estratégica o como el ordenamiento territorial o los instrumentos de planificación, etc. Como que yo personalmente echo de menos que esto se pueda localizar, que ocurren en un lugar, en un territorio que tiene unas características, que tiene una dinámica, que tiene un funcionamiento. Las discusiones parecen ser que fueran en el aire. Yo siento que parece que se discute una constitución para algo que todavía no hemos discutido, para un territorio que tiene características naturales, humanas, que tiene proyecciones, comportamientos, y que necesitamos que estén incorporados estas dimensiones. Y lo que creo que es más interesante aún es que cada una de estas miradas que tiene distintos actores debería tener como una especie de visión común respecto de cómo abordar el tema de territorio para que efectivamente las decisiones que ocurren y que generan procesos sinérgicos, se sobreponen, reaccionan unas con otras, puedan ser atendidas con una visión, con un criterio común. Y eso nos habla del largo plazo, o sea, necesidad de mirar estratégicamente y no por proyectos. No vamos a volver a tocar, solo recordar lo que conversamos la vez pasada, que esta mirada por proyecto y la suma por proyecto ya no nos está diciendo
cómo se comportan los territorios y necesitamos miradas de más largo plazo, miradas de más allá de los 4 años, procesos de Estado más que de gobierno, que nos hagan enfrentar los desafíos tremendos que tenemos para abordar procesos como la adaptación al cambio climático o una descentralización, ¿verdad?, que sea realmente sostenible en el tiempo y que sea útil para el bienestar de todos nosotros. De tal manera que nos pareció muy interesante seguir discutiendo sobre esto, tratando de llamar la atención de que esto es algo que tenemos que estar permanentemente ocupados. Cuando hablamos de territorio estamos hablando de la parte físico, biológico y humana de Chile, con sus distintas expresiones, con sus distintas diversidades. Así que nuestros expositores, que ya tienen experiencia en este tema abundante, han estado trabajando durante mucho tiempo en estos temas, van a hacer una presentación inicial y luego vamos a tener una segunda ronda donde vamos a tratar también de responder a las consultas que puedan ustedes hacer en el chat. Vamos a tratar de terminar a la hora porque sabemos que es difícil luchar contra el almuerzo, aunque sea virtual, pero de todas maneras tenemos que tratar de ser compatibles con ello. Así que, sin más, vamos a presentar al profesor Arturo Orellana, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, quien además ha estado trabajando durante bastante tiempo. Hemos tenido discusiones interminables respecto a estas temáticas para que haga su presentación. Gracias, Arturo. Bien, muchísimas gracias. Agradecer al Centro de Estudios del Desarrollo por la invitación. También veo muchas caras amigas. Somos como el club de los búfalos mojados. Nos encontramos cada cierto tiempo para discutir cosas que parece que eternamente estamos como al debe. Y por lo tanto, yo agradezco mucho compartir hoy día con Paulina y con Rodrigo, digamos, impresiones respecto a las preguntas que nos demandan. Voy a compartir una presentación, básicamente, porque a mí me ayuda a ordenar un poco la conversación, si me lo permiten. Déjenme compartir la presentación. A ver. Bien. A pesar de renegar toda mi vida de que soy un economista, la verdad es que suelo facilitarme mucho la vida con datos. Entonces, quisiera partir primero con este título que es provocativo. En tiempos de pandemia, el centralismo mata. Todo este tiempo de confinamiento me ha permitido escribir un par de artículos para unas revistas inglesas sobre este tema, y me pareció que era un título que podría ayudar un poco a entender por qué hoy día nos urge, más que nunca, incluso después del estallido social, hacernos cargo, digamos, del modelo de Estado que hemos construido prácticamente y que sostenemos casi por 2 siglos, y cuyas reformas más actuales, si bien dan ciertas esperanza de que vamos a avanzar en esta materia, la verdad que son insuficientes. Yo me voy a hacer cargo de las 2 preguntas, voy a poner varios antecedentes en la exposición sobre el rol de la nueva institucionalidad regional en la profundización del proceso descentralizador y de qué forma la descentralización permite combatir o superar este centralismo político. Yo voy a poner algunos antecedentes que probablemente, viendo la audiencia que tenemos, deben conocer de sobra, pero los vamos a contextualizar. Me voy a permitir usar algunas imágenes o algunas figuras, digamos, de algunos estudios recientes. Este es un estudio publicado por la OCDE el año 2017, en conjunto con la Subdere, que nos habla justamente del proceso que hemos ido generando a partir casi de 50 años durante la dictadura militar, cuando se crea la CONARA, crea las 12 regiones administrativas y también crea este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y además crea la región metropolitana. Si ustedes ven, hemos caminado durante 50 años con algunas reformas importantes, como la ley 19.175 del año 93, pero desde la vuelta a la democracia en adelante hemos sido más bien tibios en el proceso de descentralización y fortalecimiento regional. Fíjense ustedes que nos tardamos prácticamente 10 años en discutir la elección de los consejeros regionales, que se empezaron a elegir a partir de marzo del 2014, y hoy día, a portas, digamos, de la elección de gobernadores regionales, todavía no podemos resolver
una ley sobre la competencia y el sistema de financiamiento que todavía está en discusión del Congreso. Es decir, vamos probablemente a elegir gobernadores en abril del próximo año sin saber cuáles son, dentro de la ley 21.034, las competencias que les vamos a traspasar. Y además, en materia de descentralización, podemos sintetizar un poco algunas cuestiones que preocupan. Resulta que después de mucha discusión, esta ley 21.034 no habla de un intendente que será reemplazado por una autoridad dual. No es que diga así la ley, yo le he puesto autoridad dual, porque vamos a tener un gobernador regional elegido por sufragio universal y un delegado presidencial que es una rememoranza del actual intendente o intendenta, digamos, que va a seguir siendo designado por el presidente o la presidenta de la República. Se supone que hay un esfuerzo de tratar de que esta autoridad regional y su institucionalidad diseñe, elabore programas, políticas, etcétera. Pero sin embargo, por ejemplo, algo que es sustantivo al proceso de descentralización, que es tener una política nacional de ordenamiento territorial, todavía duerme, digamos, en el lecho de la Comicivit o en Contraloría, uno no sabe dónde porque es un misterio, pero evidentemente no tenemos una política nacional de ordenamiento territorial, a pesar que yo valoro mucho que hoy día tengamos una política nacional de desarrollo rural que se suma a la política nacional de desarrollo urbano. Pero sin embargo, a portas, digamos, de elección de gobernadores, todavía no tenemos una política nacional de ordenamiento territorial que es clave para poder tener un instrumento propio, los gobiernos regionales, con mayor autonomía y vinculada a las políticas públicas para justamente hacerse cargo de los temas que decía Guillermo sobre sustentabilidad, ordenamiento territorial y que de alguna manera, a pesar de ser un instrumento indicativo, todavía hay ciertas resistencias de algunos ministerios. La puesta en marcha de las divisiones de infraestructura y transporte, fomento de industria y otras más, evidentemente habla de un proceso de descentralización. Sin embargo, todavía no están a esta altura, todavía no están los equipos profesionales, no existen las plantas suficientes, digamos, para sostener las tareas que se le demanda, y también hay indefiniciones respecto al traspaso de competencias sectoriales. Pero también hay un problema adicional que se nos viene, que a veces quizá probablemente la exministra Paulina Zabal va a hablar mucho más de esto, tiene que ver con que vamos a tener que, en la misma ley dice, reconocer las áreas metropolitanas, que tengan más de 250.000 habitantes, se crea un departamento de área metropolitana bajo el alero de la DIPLAE, se habla de que los alcaldes van a participar, pero no vinculantes, es decir, una cosa bastante compleja, pensando, por ejemplo, en la región metropolitana, donde en el área metropolitana tenemos municipios muy potentes desde el punto de vista de los recursos y su peso político y también económico, digamos, en el devenir de la ciudad. Tenemos, ¿cómo se llama?, este traspaso de competencia que no está definido, y por otro lado también este reconocimiento de área metropolitana también es una suerte de especie de acuerdo entre la solicitud del gobernador regional, que podría solicitarlo o no, con la Comicivit, y también como una especie, yo le digo, como pasar por los 12 apóstoles para poder tener la aprobación. Hay otros temas que nos hablan de cómo este país, digamos, está al debe en materia de descentralización. Estos son datos proporcionados por este estudio de la OCDE. Fíjense ustedes que si nos comparamos, aquí están todos los países de la OCDE y otros países también en vías de desarrollo en Latinoamérica. Fíjense que nosotros tenemos, a pesar de tener dentro de los países de Latinoamérica el ingreso per cápita más alto, prácticamente entre 23 y 24 mil dólares, resulta que el gasto, digamos, subnacional en el total del PIB no alcanza ni siquiera el 5%. Estos son datos de la OCDE calculados, comparado con otros países que bien son federales. Colombia es un país bastante semi-descentralizado, pero evidentemente somos el país latinoamericano que tiene el menor nivel de descentralización. Esto ya es más patético, aquí estamos comparados prácticamente con todos los países de la OCDE. Fíjense ustedes dos cosas: el tamaño de Estado, no desde el punto de vista de las personas, sino del gasto. Fíjense ustedes que este gráfico muestra que Chile, a nivel, digamos, comparado con todos los países de la OCDE al cual pertenece, de alguna manera tenemos un gasto, es decir, el gasto subnacional, es decir, lo que se decide desde los gobiernos regionales y locales en relación al gasto público no alcanza prácticamente el 15%. Y a nivel de gasto público respecto al PIB, somos los países que menos gasto público hacemos en relación al PIB, comparado con otros países que obviamente, probablemente, y no solamente por una cosa del azar, tienen un nivel de desarrollo mayor que nosotros. Aquí nosotros tenemos un Estado pequeño, con un gasto público insuficiente,
y por lo tanto eso evidentemente en tiempos de pandemia mata, porque en definitiva no hemos tenido la capacidad de responder fundamentalmente también por estas razones, no solamente más allá de la eficiencia del Estado y problemáticas que puedan haber, el hecho de que tenemos un Estado insuficiente para poder atender situaciones de crisis. Sin embargo, tampoco somos un país tan extraño. Fíjense que aquí está la distribución de los tamaños por municipio, digamos, de población por municipio. Tenemos países como Francia, que tienen 33.000 municipios. Nosotros tenemos 345 municipios. Y estamos como más o menos con una distribución como Japón, como Turquía. Es decir, no somos un bicho raro, pero sí tenemos un nivel de descentralización a nivel local bastante bajo en relación a la mayoría de los países, ¿cómo se llama?, de la OCDE. Por otro lado, también damos cuenta, comparado con el resto de los países, que somos el país que, desde el punto de vista de la inversión que hacen los gobiernos subnacionales respecto a la inversión pública, el más bajo. Es decir, esta es la mayor expresión del nivel de centralismo de este país. Un estudio reciente que estamos haciendo a nivel metropolitano, por ejemplo, en la región metropolitana, dice que prácticamente el 90% de la inversión en transporte, estamos hablando de vialidad, infraestructura, digamos, pública, que hace el Estado, lo decide el nivel sectorial en esta región. Probablemente no es muy distinto en el resto de las regiones del país. Y esto tiene un correlato interesante, porque, por ejemplo, en la encuesta Barómetro Regional, con la cual nosotros participamos con otras universidades del país, en agosto, previo al estallido social, ya nos hablaba de que la gente, digamos, la ciudadanía, opina que en el fondo, del punto de vista del aporte que hacen las autoridades a su nivel de calidad de vida, a su nivel, digamos, de bienestar, fíjense que le dan mucho más crédito justamente a las entidades que tienen mayor, digamos, asentamiento a nivel local o subnacional, como el municipio, las universidades, las organizaciones sociales, incluso el gobierno regional, comparado con los estamentos que son más centralizados del país, digamos, y que de alguna manera, sobre todo legislativo, donde efectivamente no valoran tanto la contribución que hace a su bienestar. Incluso cuando hablábamos de confianza también, la confianza está mucho más depositada en todo lo que son entidades, digamos, que tienen alcance regional, los medios de difusión, las universidades, las municipalidades, las organizaciones sociales, digamos, en contraposición incluso de la intendencia, que supuestamente representa el interés regional, pero más bien sabemos que las intendencias están en la ley hasta el día de hoy, son representantes del presidente de la República o de la presidenta de la República, y por lo tanto tienen poca maniobra o poca capacidad de tener una agenda propia, y muchas veces también en un periodo de 4 años pueden ser cambiados 2 o 3 veces, digamos, esa autoridad. Ahora, esto se suma a otro elemento que, a propósito del desafío que nos planteaba el SET, hay que mirar un poco cómo está evolucionando este país. Este es una tabla, un gráfico que muestra la evolución de las tasas de crecimiento poblacional. Tenemos otro problema adicional. Cualquier proceso de centralización, que también sería parte de la discusión, puede generar lo que se llama el centralismo regional. Es decir, finalmente los que se benefician territorialmente de los procesos de descentralización son las capitales regionales. Si uno mira los datos desde el año 82 al 2017, verán que las tasas de crecimiento en general de las capitales regionales son muy superiores a las de las regiones. Y por lo tanto hay un proceso, como yo diría, de fagocitación, digamos, del territorio por parte de las capitales, y eso tiene que ver con un fenómeno importante que probablemente Rodrigo lo va a tocar, que tiene que ver con cómo nos estamos aproximando al tema del desarrollo rural. Efectivamente hay menos instrumentos, menos ordenamiento territorial, hay menos políticas sustantivas para sostener, digamos, la vía rural, y por lo tanto ahí estamos al debe. Hoy día está haciendo un esfuerzo interesante ODEPA con un sistema de indicadores de calidad de vía rural, y no solamente tener un sistema de indicadores de desarrollo urbano como hoy día se tiene y que administra el INE. Por otro lado, también si uno mira cómo ha ido creciendo, como les decía, la concentración de población en las grandes ciudades, también esto se demuestra tomando de referencia, obviamente, algunas capitales regionales. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque en definitiva, también hay un fenómeno que se nos viene a propósito de las áreas metropolitanas. Hay una estimación que uno podría hacer tomando la ley misma, 21.074, donde nos advierte que prácticamente para los años 2030, 2 personas de cada 3 van a vivir en grandes ciudades, y ciudades que de acuerdo a esta ley van a ser áreas metropolitanas, como son las que se señalan aquí, Iquique, Alto Hospicio, La Serena, Coquimbo. Bueno,
Temuco, Padre Las Casas, incluido Lautaro y Vilcún, y estos son estudios que ha hecho el mismo MIMBU sobre la proyección. Y nos habla también de que son sistemas urbanos distintos, no tenemos sistemas urbanos homogéneos, hacemos leyes homogéneas para realidades que son heterogéneas. Y esto es solamente para mostrar que si uno tomara en definición, esta definición que hemos trabajado con el Observatorio de Ciudades de LOCUC, digamos, y en el marco del NUGOT, digamos, del Núcleo de Gobernanza y Ordenamiento Territorial, donde pertenecemos varios investigadores en el instituto, podemos ver que hay distintos sistemas urbanos y obviamente tenemos la misma receta institucional de área metropolitana, independientemente de que son distintas. Y claramente aquí se muestra, obviamente, que estas configuraciones que van a ser, pueden ser reconocidas en el futuro próximo, una vez que se elijan los gobernadores como áreas metropolitanas, la verdad es que tienen configuraciones bastante distintas. Y eso plantean una serie de encrucijadas que tampoco están resueltas, obviamente, en este proceso de centralización, porque todavía las leyes de transferencia de competencias y atribuciones a los gobiernos regionales que se van a hacer cargo de estas áreas metropolitanas, porque preferimos no tener un alcalde mayor, porque era peligroso, porque a lo mejor competía probablemente en términos electorales, con el potencial con los senadores, vaya a saber las razones, estoy haciendo conjeturas, por cierto, pero lo que quiero hacer es justamente introducir el debate. Las encrucijadas que tenemos entonces son, primero, tenemos configuraciones espaciales diversas, como lo he mostrado, niveles de descentralización política, administrativa y fiscal requeridos que no son adecuados e insuficientes, más allá de la buena voluntad que tiene la ley 21.074, hay unas brechas de inequidad que son evidentes, es decir, los índices de calidad de vida urbana, con los cuales hemos trabajado también, muestran que tenemos ciudades ampliamente desiguales, particularmente en el área metropolitana, donde parece que viviéramos en países distintos dependiendo de la comuna, y tenemos una lógica perversa del mercado, en términos, no porque el mercado sea perverso, sino que el mercado genera una asignación y focalización de recursos que obviamente está determinado por las condiciones que el territorio ofrece, y por lo tanto, eso se expresa en algunas gráficas importantes. Por ejemplo, la diferencia entre el gasto municipal por habitante. Tenemos comunas que, las del cono oriente de la región metropolitana, que tienen un presupuesto que puede fluctuar entre 600, 800, incluso 1.000.000 de pesos por habitante para gastar, en relación a comunas periféricas, digamos, de Santiago o pequeños municipios, digamos, del resto del país, que apenas alcanzan los poco más de 100.000 pesos per cápita, y sobre realidades bastante diferentes a la hora de atender necesidades. Un ejercicio, que esto puede ser un gráfico medio intensible, pero lo curioso en este país es que mientras más el municipio depende del Fondo Común Municipal, tiene peores indicadores de calidad de vida. Eso quiere decir, no que el Estado lo haga mal, sino que evidentemente la poca autonomía municipal, como parte del proceso de centralismo que existe en este país, hace que los municipios que son más dependientes del Fondo Común Municipal tengan menos posibilidades de invertir o mejorar las condiciones del hábitat, digamos, en inversión en infraestructura, servicios, y se da la paradoja que yo siempre digo, es decir, ¿cómo es posible que los colegios públicos en Vitacura sean mejor que en La Pintana? Se supone que es el mismo Estado que está en las dos partes. Yo sabe, tiene que ver con el sistema de financiamiento de la educación que todavía permanece, digamos, en manos de los municipios, y los municipios van a responder en la medida que tengan los recursos suficientes. Lo mismo pasa con el tema de las contribuciones. El Estado decide construir o dar subsidios habitacionales en aquellas áreas donde el suelo es más barato. Pues bien, muchas veces el suelo más barato son las mismas comunas que tienen, como se ve aquí en la gráfica, más del 90% de las viviendas no paga contribuciones. Entonces, como bien decía la otra vez la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, la verdad es que los municipios periféricos reciben pocos recursos, dependen mucho del Fondo Común Municipal, los privados no invierten, por lo tanto no tienen permisos de edificación ni patentes comerciales en mucha envergadura, y además el Estado les entrega viviendas sociales que no van a pagar contribuciones, por lo tanto, y además saturan los servicios públicos, digamos, de educación y salud. Por lo tanto, aquí tenemos un problema evidente, que el sistema de financiamiento acrecienta en forma importante las brechas de inequidad. Para terminar, reflexiones finales, para no pasarme el tiempo, pongo como antecedente que, a mi juicio, en términos urbanos y territoriales, sostenemos como país una realidad altamente segregada, fragmentada y desigual entre regiones y al interior de las regiones, sumado a una precariedad institucional, me parece, del Estado, para resolver las externalidades que genera el actual modelo de desarrollo económico en el país. Un Estado con bajos niveles de descentralización debilita la capacidad de respuesta
en planificación y gestión pública a escala subnacional, ampliando las brechas de inequidad socioterritorial existente y que se hacen más evidentes en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis, como estamos viviendo. Y por último, las reformas en curso de descentralización y regionalización, que yo por cierto las aplaudo, me parece que carecen de la voluntad política, y esto es transversal, no es un problema de este gobierno, porque también en el otro gobierno también hubo eso, para facilitar su implementación, agregando, a mi juicio, incertidumbre a la gobernabilidad, planificación y gestión urbana y territorial post elecciones gobernadores regionales. La verdad es que estamos a puertas, digamos, de cambiar el escenario político, digamos, y de elección en las regiones, y todavía no tenemos claridad respecto a cómo va a convivir, por ejemplo, el gobernador regional con el delegado, cuáles son las transferencias de competencias que van a hacer, se van a hacer caso a caso, y hay una serie de nebulosas que me parece que no contribuyen muchísimo. Bien, me quedo hasta aquí para no agotar. Eso. Gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Nos ha dado una buena mirada de lo que significa la dinámica en el territorio tan diverso como es en el caso de Chile y cómo se repiten ciertos patrones, ¿no? Bueno, no puedo dejar de decirlo. Escuchar a un economista hablar de territorio gratificante. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a cederle la palabra a la exministra Paulina Zabal, exministra de Ministerio de Vivienda, que va a hacer una reflexión más bien sobre la parte del territorio que llamamos más urbana. Pero quisiera, antes de darle la palabra, reconocer que dentro de mi vida profesional he tenido la posibilidad de un par de oportunidades de ver cómo temas que son relevantes para el país y que no son tan revisados son llevados al más alto nivel político. Y Paulina Zabal, cuando fue ministra, tenía el gobierno entero conversando los temas de territorio y buscando una mirada común respecto a cómo incursionar en este tipo de aspectos que son tan necesarios para desarrollar el país. Paulina. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias al CED por la invitación. Y de verdad feliz de compartir este panel con Arturo y Rodrigo. Yo creo que después de la intervención de Arturo, que ha sido apabullante en materia de datos, Marco, y la verdad es que me la hace súper fácil el trabajo. Yo, como ustedes saben, no soy economista, soy trabajadora social y voy a intentar una mirada complementaria quizás a lo que ha planteado Arturo, pero más desde el punto de vista ciudadano e institucional. Y creo que lo que ha planteado Arturo de verdad es un marco muy interesante que hace una radiografía muy profunda de la situación que estamos como país. Lo primero que yo quisiera señalar es que nosotros vivimos la paradoja de ser un país largo, extenso, donde el 99% del territorio es rural, sin embargo, el 88% de la población es urbana. Y eso ya nos da una medida de cómo el tema territorial que tanto le preocupa a Guillermo pasa a ser un tema clave, no solamente para la sobrevivencia de la población, sino que también para el desarrollo armónico de nuestro país. Pero el otro tema, y que Arturo ya lo planteó, es que un alto porcentaje de la población de Chile, en torno al 40%, se concentra en el área metropolitana de Santiago. Y por lo tanto, esta mirada santiagocéntrica que tenemos, tiene una raíz no solamente desde el punto de vista de la descentralización del poder institucional y la estructura del Estado, sino que también desde el punto de vista de la importancia política de la cantidad de población que hay en el área metropolitana de Santiago. Entonces, al final del día, la mayoría de los votantes se concentran desde el punto de vista de los procesos nacionales en el área metropolitana de Santiago, y eso le otorga una cierta categoría especial que yo creo que ha terminado complejizando extraordinariamente el desarrollo como país, dada además la diversidad de nuestra geografía. Entonces, las medidas nacionales elaboradas, pensadas y diseñadas en Santiago, aplicadas en la región de Aysén, Magallanes, o en la región de Tarapacá, o en la región de Arica, Parinacota, la verdad es que resultan muy poco pertinentes a la realidad territorial, a la realidad geográfica y a los modos de vida de sus habitantes. Y eso yo creo que nos ha pasado la cuenta en todas las políticas públicas que hemos desarrollado. Yo me hago cargo de las cuales yo he participado, y es evidente
que no se puede pensar que el habitar de una persona de Arica sea igual que el habitar de alguien que vive en, por ejemplo, en Tomé. Y generalmente tenemos a uniformar bajo el supuesto criterio de garantizar iguales oportunidades. Hemos confundido eso con el tema de igualar en soluciones, lo cual no puede resultar más inequitativo desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas. En segundo lugar, yo quisiera señalar que creo que estamos viviendo un contexto particularmente complejo, que no podemos obviar al momento de hablar de los desafíos en materia de desarrollo regional y reactivación. En primer lugar, yo creo que hace un tiempo veníamos haciendo cada vez más presente en nuestra conversación nacional y en nuestros desafíos los temas asociados al cambio climático y de alguna manera las vulnerabilidades a los cuales nuestro país está expuesto producto del cambio climático. Y si bien esa conversación nunca la hemos terminado de plasmar en políticas que hagan de la sustentabilidad un eje central de nuestro desarrollo, lo cierto es que estaba más presente en nuestras conversaciones el tema de la sequía, estaba más presente en nuestras conversaciones el tema de los monocultivos en algunas áreas o los conflictos entre distintas actividades productivas en determinados territorios. Y ese yo creo que es un tema que no podemos obviar al momento de hablar del desarrollo regional y que no podemos abandonar desde el punto de vista de la proyección al futuro. Pero el segundo tema, que creo que es un tema que venimos conversando mucho, pero postergando desde el punto de vista de su enfrentamiento, es el tema de las profundas desigualdades e inequidades que ha arrastrado nuestro modelo de desarrollo y que nuestra democracia no ha logrado resolver. Y eso tiene que ver con inequidades y desigualdades expresadas en las grandes brechas en materia de ingreso, en materia de estabilidad y calidad del empleo, en materia de acceso y calidad a los bienes públicos relevantes. Pero lo importante, yo diría que en esta materia, es que nosotros generalmente, cuando hablamos de las políticas públicas, tendemos a parcelar los temas y no hablar del tema de las inequidades y las desigualdades como un tema más estructural, que no es en un solo ámbito, sino que tiene una multidimensionalidad de sus expresiones y que abordarlo requiere también esa mirada multidimensional. Y aquí yo creo que viene el tercer tema de contexto que no podemos olvidar, que es el denominado estallido social de octubre, que yo creo que no es más que la expresión ciudadana del agotamiento, del enfrentar las inequidades desde el punto de vista estructural, acompañadas del descrédito de las instituciones, del tema del cansancio respecto del maltrato, y esta es de alguna manera dos frases que acompañaron el estallido, que era el Chile despertó y hasta que la dignidad se haga costumbre. Creo que son dos frases que no podemos sacar de nuestra memoria al momento de enfrentar el tema de los desafíos. No las podemos dejar relegadas a un hecho que ocurrió en octubre, sino que tenemos que internalizarlas como parte fundamental de la sensación que en este país se ha ido instalando, que no solamente tenemos diferencias, sino que tenemos inequidades, que es totalmente distinto a tener diferencias o diversidades, y que no solamente tenemos inequidades, sino que además la sensación de abuso, de maltrato y de atentado a la dignidad de las personas, que es un tema que hoy día la ciudadanía demanda. Pero un cuarto elemento que creo que no podemos dejar de configurar al momento de pensar en el desarrollo regional es lo que ha ocurrido con la pandemia. Yo creo que la pandemia, si bien es un fenómeno absolutamente global y que al final, al principio todos dijimos, esto muestra que todos por igual, no importa nuestra condición social, nuestra creencia, nuestra adhesión política, vamos a ser de alguna manera expuestos del mismo modo a este virus. Resultó que fue la demostración más clara que no estábamos todos en las mismas condiciones, ni por las preexistencias en materia de salud, ni por las condiciones para abordar el tema de las medidas sanitarias, y mucho menos para solventar desde el punto de vista económico esta pandemia. Y bueno, yo creo que esto ha tenido un costo brutal, en primer lugar en vidas, en segundo lugar en profundizar el descrédito de las autoridades, porque cuando tenemos la autoridad sanitaria que dice yo no sabía que había estos niveles de pobreza, empieza de alguna manera a reflotar de esta desintonía entre el Estado, la ciudadanía y sus problemas. Pero además de eso, yo creo que hoy día no podemos meter dentro del baúl de nuevo
esta presencia tan brutal de las inequidades urbanas que hemos percibido durante este tiempo, porque sería volver a guardar y ponerle tapa a lo que ya vimos. Y finalmente, el último elemento que yo quisiera plantear es el tema de la crisis económica. Muchos dicen y predicen, todavía ni siquiera sabemos, que vamos a volver a niveles de pobreza de hace 20 años, de 10 años, y no importa cuántos sean. Lo importante es que no es lo mismo ser un país pobre que está en proceso de desarrollo y crecimiento que ser un país que adquirió ciertos niveles y retrocede. Porque lo que hay detrás de eso, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista del desarrollo de la economía, es muy complejo de absorber. Dicho eso, yo creo que nosotros tenemos también que madurar y ponderar las oportunidades que nos ofrece este momento. Y en primer lugar, yo creo que ojalá este momento traiga, nos ponga ante la situación de tomar como una oportunidad el ser más humildes para mirar nuestra realidad y dejar de fantasear con que somos el país mejor de la región, que somos incomparables respecto de un conjunto de indicadores y que en realidad todo el día tenemos que mostrar cómo de alguna manera somos el primer alumno del curso. Creo que una mayor humildad nos hace bien para poder conectarnos con lo que efectivamente son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero también para escucharnos de una manera un poco más sincera al momento de pensar en el futuro. En segundo lugar, estoy absolutamente convencida que es una tremenda oportunidad el proceso constituyente. Y no estoy hablando solamente del plebiscito, estoy hablando del plebiscito, pero el proceso en su conjunto, en el sentido de ponernos de cara como país y como ciudadanía a hablar del marco institucional al cual adherimos, en el cual nos cobijamos, los valores sobre los cuales queremos fundar nuestro desarrollo y la forma en que queremos organizar nuestra vida y garantizar los derechos de la ciudadanía. Creo que el solo hecho de ponernos en esa conversación, de hablar, Arturo me decía recién antes de que empezáramos esto, que él que estaba preparando un diálogo sobre el tema de la Constitución y la ciudad. Y si vemos, hay miles de diálogos en este momento sobre la Constitución y distintos ámbitos de nuestro quehacer, que nunca habíamos tenido, o sea, la oportunidad de decir, bueno, cómo este tema, que es gravitante en la vida de la ciudadanía, tiene una escala y un abordaje en el marco constitucional. Luego, creo que es una tremenda oportunidad con todas las debilidades que Arturo ha planteado y que yo comparto a plenitud. Creo que el proceso de descentralización, que ayer aprendí que era mucho más interesante plantearle como proceso de fortalecimiento regional, porque creo que no es solamente un proceso de entrar, o sea, de a entrarle más competencias o atribuirle más poder a las regiones, sino que también de fortalecer las capacidades y las competencias regionales para enfrentar este proceso. Y eso nos pone en otro nivel de responsabilidad, ya no solamente en el tema de lo que el nivel central le va a delegar a las regiones o le va a regalar como competencias, sino que aquellos que las propias regiones van a forjar, van a construir y van a desarrollar como sus potencialidades. Creo que es una oportunidad no solamente desde el punto de vista de la democracia, de elección de sus autoridades, sino que fundamentalmente es una oportunidad de pensar, de constituir una visión común respecto de ese desarrollo integral que aúna las potencialidades y los atributos del territorio, las particularidades y la diversidad de su gente, y se plantea respecto del futuro como parte del país, pero con las particularidades de la región. Creo finalmente que desde el punto de vista democrático es una tremenda oportunidad que no podemos desestimar y que tenemos que seguir pensando el tema de cómo se ha vinculado la ciudadanía en este periodo con los alcaldes. No por poner a los alcaldes en un trono y decir que son a quien tenemos que rendirles pleitesía, sino porque creo que se ha demostrado que el vínculo de una autoridad electa con la vida cotidiana de las personas en momentos complejos puede ser y jugar un rol determinante no solamente en mejorar las condiciones de habitabilidad y en enfrentar las circunstancias, sino que en darle mayor credibilidad a quien se eligió. Y ahí creo que tenemos que trabajar, porque la crisis institucional que tenemos nos hace repensar los liderazgos, la forma en que elegimos y la forma en que acompañamos la democracia. Si esto va a ser posible o no, yo creo que depende de muchos factores, pero yo simplemente quiero plantear algunos elementos que ya planteándonos derechamente desde el punto de vista del territorio y del desarrollo regional, me parecen claves. En primer lugar, creo que es
muy importante, y comparto con Arturo que hoy día tenemos que dar un debate de cómo se completa el proceso de descentralización desde el punto de vista del marco jurídico institucional que lo tiene que acompañar. Y eso no significa simplemente reclamar que salgan los reglamentos y que se haga la ley de rentas regionales y que se cumpla con lo que planteó la Comisión Presidencial en materia de edad. No es solamente eso, es que transfiramos esta discusión al común de las personas y veamos incluso temas que yo creo que están mal planteados en la ley y que no va a bastar el reglamento para hacerlo. No para paralizar el proceso, sino que para tomar conciencia de cuál es el factor, el valor y el impacto que tienen las herramientas que hoy día tenemos y cómo en definitiva hay que completarlas. Dentro de ellas, desde el punto de vista territorial, y yo lo voy a decir con harta pasión porque me toca directamente, encuentro que es inadmisible que no tengamos ni política nacional de ordenamiento territorial, ni tengamos metodología para los planes regionales de ordenamiento territorial, siendo una de las competencias que sí se delimitó, se planteó en la ley como a transferir. Y lo digo porque lo que es inadmisible, y es parte, y es una crítica y una autocrítica de nuestra manera de hacer política en el país, es simplemente una medida que fue no querer completar un proceso que ya estaba hecho. O sea, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial se ha elaborado después de un largo proceso en el cual se habían hecho 45 talleres regionales, se habían participado en un consejo consultivo con 26 personas representantes de los distintos ámbitos, quedó ingresada a la Contraloría como decreto, amarrada a la Ley de Fortalecimiento Regional, y simplemente el gobierno la retiró y han pasado 2 años y medio y uno se pregunta, ¿no se hace porque se quiere invalidar el proceso que se hizo, porque ese es incompetente para sacar una política, o qué? Porque como dice Arturo, el hecho de tener una política nacional de desarrollo urbano, que fue hecha en el primer gobierno de Piñera y que el segundo gobierno de Bachelet heredó, fue un marco gigantescamente interesante, y no importa qué gobierno la hizo, para echar adelante una perspectiva relevante en materia de desarrollo de las ciudades. Entonces, el no tener hoy día la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que debería articularse con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y con la Política Nacional de Desarrollo Rural, nos hace que no tengamos la completitud de la visión de un territorio. Y en esa política habían 8 principios que yo creo que son relevantes de discutir, que era el principio de la sustentabilidad, la diversidad territorial, la equidad territorial, la integralidad, la productividad y competitividad del territorio, la participación, la descentralización y la gradualidad. Entonces, al final del día, era una política que no era un tema acabado, sino que las primeras bases de un proceso que se pensaba instalar gradualmente. Pero lo que es más complicado es que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial es un instrumento que permitiría precisamente conciliar el diálogo de distintos actores para configurar una visión del territorio, tanto desde el punto de vista de sus atributos, desde el punto de vista de su población, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de desarrollo cultural y la sustentabilidad. Entonces, mi primer tema es que a mí me parece que nosotros debiésemos reivindicar que estos 2 aspectos que ya fueron determinados en la Ley de Fortalecimiento Regional tuvieran vida, porque si no va a quedar cojo el proceso más de acuerdo social y político y económico que va a configurar el desarrollo regional. En tercer lugar, quiero decir que a mí me parece relevante el cómo se va a enfocar y cómo se va a implementar el plan de reactivación económica. Ya hay una muy buena señal dada por el gobierno al momento de decir que buena parte de las inversiones que se van a hacer en obras públicas van a tener como eje la sustentabilidad, en el sentido de que sean obras asociadas a enfrentar los efectos del cambio climático. Yo creo que es una excelente noticia. No la habíamos tenido antes en otros planes de reactivación. Creo que hay que profundizar en ese aspecto, hay que valorarlo, pero ahora es necesario discutir cómo este plan de reactivación económica se va a implementar en cada una de las regiones. Y para eso no necesitamos tener gobernador electo, necesitamos tener ojo, oídos, boca y debatir este tema en cada una de las regiones. Y si efectivamente el plan de reactivación va a permitir direccionarse en función de los temas de equidad, en los temas de sustentabilidad, en los temas de generación de empleo, en aquellos sectores y actores que hoy día tienen más dificultad, por ejemplo, mujeres, sector del empleo informal, jóvenes, y si va a producir en definitiva el plan de reactivación
solo empleo y solo obras, o también va a producir conocimiento, innovación y va a dejar en las regiones un elemento sustantivo para su futuro. Y finalmente, creo que es relevante, absolutamente relevante para salir de esto, el que haya una actitud política decidida de viabilizar el plebiscito y la elección de gobernadores regionales. El plebiscito porque creo que si no resolvemos la crisis institucional por la cual estamos atravesando, la crisis de cohesión social que hoy día ha ahondado nuestras desigualdades, si no le damos un camino institucional al descontento, pero también al descrédito de la política, podemos entrar en una crisis muy profunda que se una a la crisis económica y que nos haga naufragar en temas bastante estratégicos. Entonces, generar el espacio plebiscitario, el espacio constituyente como un espacio de diálogo, creo que es fundamental. Y en segundo lugar, porque creo que la elección de los gobernadores regionales, independiente de todos los aspectos que le faltan y que todavía quedan por completar del proceso de descentralización, permitiría este tema de acercar a la ciudadanía a la elección de una autoridad legítima. Es verdad que según el barómetro regional la mayoría de la población ni siquiera sabe, ni tampoco tiene grandes expectativas que los gobernadores regionales van a cambiar este futuro. Pero el hecho de que el gobernador regional tenga un programa que deba ser debatido, que se plantee bajo la identidad de la región, ya no de la comuna, ya no de la junta de vecinos, ya no de la ciudad, sino que de la región, pasa a ser un universo distinto de gobernabilidad con una autoridad elegida y con un programa que debiese en definitiva armonizarse con precisamente las características y las potencialidades de cada una de las regiones. Y por lo tanto creo que es una tremenda oportunidad. Y finalmente quiero decir, y aquí me voy a tomar de lo que dijo Arturo, pero lo habíamos estado conversando antes, yo creo y yo extraño profundamente que todo el proceso de descentralización no tenga un norte. Simplemente es transferencia de competencias, de poder, de elecciones, pero no tiene un norte. Y creo que hoy día tenemos que ponerle un norte al proceso de descentralización que tenga que ver con los temas de desarrollo, sustentabilidad, equidad y democracia. De lo contrario, es simplemente un proceso jurídico administrativo que va a sumar a la larga lista que ya Arturo mostró de los intentos que hemos hecho de cambios constitucionales. Y en ese sentido, termino con esto, yo tengo cifradas las expectativas que en el tema que a mí por lo menos más me vincula, que es el tema urbano, la constitución de las áreas metropolitanas sea efectivamente una herramienta y una oportunidad para enfrentar el tema de las inequidades, la segregación que nosotros tenemos al interior de nuestras ciudades. Y lo digo simplemente porque quiero jugarme porque ese sea el norte del área metropolitana y no simplemente un escalón más de gobernanza, sino que sea efectivamente una gobernanza apuntando al tema de la segregación socioespacial de nuestras ciudades como un punto crítico, al tema de la falta de cohesión social, del tema de la discriminación que tenemos al interior de nuestras ciudades y entenderla como una tremenda oportunidad de articular el nivel de las políticas nacionales, las políticas regionales y las políticas locales con un propósito. En definitiva, creo que estamos pasando por un momento tremendamente complejo, pero creo que si hacemos y conjugamos el verbo humildad y hacemos la posibilidad del diálogo entre distintos actores y sectores, un ejercicio más profundo, tomamos este desafío del fortalecimiento regional por sobre el tema simplemente de las transferencias de competencias, creo que tenemos una oportunidad de salir de esta vuelta con mucho mejores instrumentos, con mucho mayor cohesión y con mucho mayor visión de lo que es un desarrollo más equilibrado del país. Gracias, Paulina. Bueno, muy interesante lo que estás planteando, hay una mirada estratégica en esto, darle sentido a lo que hacemos, una cuestión re antigua en la vida, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que queremos conseguir con lo que hacemos? Y no tener como objetivo per se la elaboración de leyes o de reglamentos, ¿verdad? Que no lo hemos pensado debidamente como responden a las necesidades. Bueno, de los datos que ustedes han dado, 99% del territorio rural, 88% de la población es urbana. Se dice que vamos a llegar al 95%, he escuchado por ahí algunas proyecciones.
Y la pregunta es que uno se va haciendo, bueno, ¿y quién queda en el campo? Porque la ciudad, pensando en el territorio, la ciudad no debería ser considerada solo como el límite urbano construido, sino como el área que también le abastece de agua, o que le abastece de energía, o que le abastece de alimentos, o que le abastece de áreas verdes. Y esas son miradas que tenemos que dar, porque no es solo los problemas que surgen de estar concentrados, como decía Paulina recién, de las distintas medidas, ¿verdad? Sino que también de la necesidad que esa ciudad tenga un funcionamiento y la seguridad de un futuro mucho mejor, ¿no? Estamos hablando ahí de un proceso de bienestar, de calidad de vida. Y por eso invitamos a Arturo Vega, como agrónomo y como una persona, yo diría, comprometida con el desarrollo rural, y que ha hecho trabajos muy interesantes respecto a cómo viene dándole valor particular a nuestra agricultura. Don Rodrigo Vega, por favor. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a los panelistas. La verdad que agradezco enormemente la invitación a este selecto panel. Modestamente acepté con el sentido de dar intentar dar una mirada bien concreta, lo menos académica posible y lo menos procesar posible de por dónde caminar en este proceso de priorizar nuestros territorios y nuestro mundo de las regiones, la descentralización. Yo no sé si se ve yo tengo una presentación. No, todavía no. A ver, espérate. ¿Compartir pantalla? Creo que ahí estoy. A ver. Ahí está. Tienes que agrandar ahora. Ahí estamos. Ahí está. Déjame ver. En alguna parte tengo un puntero. Opciones de puntero, sí. Por ahí. Bueno, y lo segundo, agradecer al CED, a Guillermo en particular, que me invitó, me incentiva, me punzonea, me picanea como para meterme más en estos temas. Le agradezco y bueno, la verdad es que con el CED desde los años 80 que tenemos algún tipo de vinculación desde los trabajos justamente el proyecto alternativo y todos los procesos siguientes. Lo que yo quisiera presentar básicamente tiene que ver una mirada desde lo rural. Y para ello voy a usar algunos elementos del diagnóstico, pensando básicamente en cómo mostrar nuestro territorio. Ya lo decía Paulina, territorio rural, ella hablaba de 90%, las cifras que aparecen por ahí hablan del 80 y tanto, pero en realidad yo creo que es como el 99 que se hicimos, pero aquí hay un problema justamente además de cifras. Y una mirada desde nuestro sector agro-rural, un territorio de 76 millones de hectáreas continental, no la Antártida, ¿no? 31 millones de hectáreas de uso silvoagropecuario, 2,1 millones de cultivables anualmente, 1,3 millones son de riego. O sea, de este inmenso territorio, la agricultura, la verdad, esto es como el cuento de tenía 6 perritos, y la variación de la superficie de riego en los últimos siglos no ha variado sustantivamente. Por ahí estamos, hemos ido aumentando seguridad de riego y por aquí tenemos también un desafío. 22 climas distintos por lo menos, 5 macrozonas ecológicas, un sector que tiene 800.000 empleos, que es el 10% del empleo del país, 300.000 predios, de los cuales 73% menos de 20 hectáreas, un PIB agrícola de 2,9%, que refleja la producción primaria, pero si uno hace el PIB ampliado, 14%. Aquí un primer punto, ¿qué estamos midiendo? Lo dejo ahí, ¿qué estamos midiendo? En este caso y en otro. El PIB, o sea, si uno agrega la primera transformación
de la producción agrícola, estamos llegando al 14% del PIB y no al 2,9%, por lo tanto no nos merecemos ese trato y no nos merecemos tampoco como sector ese presupuesto. La industria es el 57% de la manufactura nacional y las exportaciones del orden de los 18.000 millones de dólares. Nuestro territorio urbano y lo rural. Yo pensé que con Paulina íbamos a tener aquí una confrontación interesante, lo urbano y lo rural, y la verdad que comparto, no sé, 99,9% de las cosas que ella planteó, a pesar de que ella está con una sensibilidad mayor o dedicación mayor a lo urbano. Pero efectivamente aquí hay una situación de nuestro mundo rural que es muy distinta a lo que se pinta, a lo que se cree, a lo que pensamos. La verdad es que el mundo rural, lo urbano, según las estadísticas que estuve viendo, las ciudades, las 1.203 asentamientos humanos del país representan 290.000 hectáreas. O sea, una fracción muy menor de nuestro territorio. Y en 15 años, esta superficie urbana creció en 80.000 hectáreas, es decir, un Santiago adicional cada 15 años. Visto de nuestra perspectiva, o sea, nos estamos comiendo suelo agrícola, básicamente en ciudades y con estas extensiones. La región metropolitana es la que mayor territorio usa, que el 6,2% de su territorio, Valparaíso 2,5%, y el resto el 1%. Según el INE, nuestra población rural alcanzó el 12,2% y la urbana prácticamente el 88%. Y más de la mitad de las regiones chilenas con alto grado de ruralidad registran un PIB per cápita inferior al 75% nacional. ¿Qué es rural en Chile? Y aquí un primer punto que me parece muy importante destacar, y es que la definición de urbano y rural que hace el INE es que son localidades, y en síntesis, entre los detalles, menos de 2.000 habitantes. Menos de 2.000 habitantes, el 50% trabaja en otros sectores, etcétera, pero menos de 2.000 habitantes, eso es, o sea, es rural. Pero lo rural queda definido por defecto, porque en realidad define la localidad urbana. Y dice que las localidades urbanas son aquellas que, a verdad, están más de. O sea, ya una primera visión dicotómica del asunto. ¿Qué es lo que es lo rural para la OCDE, por ejemplo? Y en esto me he inspirado y he tomado muchos elementos del informe sobre el tema de una política de desarrollo, el análisis sobre la ruralidad y la política de desarrollo rural de Chile, que hizo la OCDE, que se publicó en 2014 en inglés, en 2016 en castellano, y yo conocí allá en Europa el asunto. Yo estaba trabajando en la agricultura agrícola de la Unión Europea, y en la OCDE conocí el informe, el cual es muy decidor respecto de los análisis que hace, y ese informe señala que la ruralidad está conformada por comunas rurales que van donde viven, perdón, voy a borrar aquí, en las que desde el 50% de la población vive en distritos censales de densidad menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, y son mixtas aquellas que están entre el 25 y el 50% y que viven en distritos censales de densidad menor a 150 kilómetros cuadrados. Es decir, aquí además combina otro elemento con un lado la población y por otro lado la cercanía con otras ciudades y con pero una densidad de población. Hecho esto, y aquí tomo datos que están en la información que genera el Ministerio de Agricultura y también el informe OCDE, en este caso tenemos que la población rural en Chile del año, según el censo del 2017, según el INE, son 2.149.377 habitantes, 12,2%. Según la OCDE, son 4.478.092, 25,5 millones de personas. Es decir, el doble. Bueno, en lo urbano hay una corrección también. ¿Cuáles son los criterios de medición de lo rural? Y aquí hay tres metodologías. El INE
que nos plantea el 13, pero el 12.2. Este es varios de los cuadros que siguen los he tomado prestados del sitio de ODEPA, donde su directora, María Emilia Undurraga, ha hecho un trabajo muy interesante respecto de la prioridad del tema del desarrollo rural como una política pública necesaria. Bueno, ahí se plantea que la OCDE, visto desde el punto de vista de los 150 habitantes por kilómetro cuadrado, excluyendo capitales regionales, es 29%, incluyendo las áreas urbanas funcionales, es el 27%, y la medición que hace el Banco Mundial, según metodología del Banco Mundial, sería 35% de la población, porque el Banco Mundial además incluye la distancia, si está más de una hora, ¿no?, de un centro urbano de 100.000 habitantes. Estas metodologías internacionales nos están diciendo que nosotros estamos casi midiendo en un tercio lo que es, y si no en la mitad, de lo que es realmente el mundo rural en nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias de una definición de lo rural? Que esto va hacia las políticas públicas que se orientan al sector y a nuestros territorios. Uno, si usted en verde está la medición según OCDE y en gris la medición según INE. En este caso aparece que 6-7 regiones están en más del 50% de ruralidad respecto a lo que es la medición del INE. Es decir, muchísimo más de lo que se estima en nuestras estadísticas. Fíjense, la Araucanía 65% ruralidad, Ñuble 62% ruralidad, Los Ríos 57%, O'Higgins 53%, Maule 56%, etc. Según la tipología de la OCDE, el 82% de la superficie de Chile pertenece a comunas rurales, es decir, 241 de las 346 comunas del país son rurales. Ustedes ven, el verde es rural, gris es mixta y amarilla urbana. El país, aquí aparece prácticamente verde y gris. ¿Cuál es la situación del mundo rural en Chile actualmente? Y este es un gráfico también que he tomado de ODEPA. En una primera instancia aparece, bueno, la línea rural y la línea discontinua, por un lado, y la urbana, ¿no? Viene la urbana, que es la urbana es una línea que va, como ustedes van viendo acá, pasando desde el 22% al 7.4%, la rural que venía acompañando, pero con una medición que hacía la diferencia entre ingresos urbanos 72.000 pesos y rural 48.000 pesos, que el 2013 se cambia y hace que hoy día la pobreza rural sea un 16,5%, el doble de la urbana. Si medimos la pobreza multidimensional, según la encuesta CACEN, ustedes ven acá que la situación del mundo urbano es 18.3%, el promedio nacional 20.7% y el rural 37.4%. Hoy día en la mañana escuchaba a Rodrigo Jordán en la radio y él decía que los datos que se estaban apreciando era que la pobreza multidimensional podía aumentar en unos 4 puntos a nivel urbano. Es decir, estamos llegando al 22 en el urbano y estaríamos pasando al 41% de pobreza en el rural. O sea, estamos volviendo a mucho tiempo atrás. Algunas situaciones particulares de la situación rural. Respecto de calidad global de la vivienda no aceptable, la rural aparece en 38.3% no aceptable, el urbano en 9.7%. Sin acceso al agua, rural 17.8% y el urbano 0.2%. Años de escolaridad, la diferencia. Bajamos en el nivel de escolaridad, en los años de escolaridad en el mundo rural y en la asistencia a la escuela.
algunos elementos de valoración de expectativa. Le gustaría que sus hijos permanezcan en el lugar donde vive, 62% que no. Razones para irse: que tengan un mejor futuro, 46%, para que tengan mayor oportunidades laborales, 35%, acceso a mejor educación, 29%, razones para quedarse, siempre vivo acá, etc. Valoración y expectativas de la población: ¿usted iría a vivir en la localidad rural? ¿Es mejor o igual o peor? A pesar de lo anterior, hay una sensación de que es mejor, porque es más tranquilo, menos delincuencia, etc. Pero las condiciones claramente marcan una diferencia. En síntesis, ¿qué es lo que quiero plantear? Nuestro territorio es inmensamente rural, mucho más de lo que pensamos. Es muy diverso su geografía y paisaje, en sus suelos, climas, agua, en poblaciones, en su economía, en su cultura. Bueno, ya Mariano Latorre lo describía en su libro Chile, país de rincones. Etnias, paisajes, suelo, cultura. Lo decía Paulina hace un rato, efectivamente, con esta diferencia entre Atacama, Arica y Tomé. La verdad es que cómo podemos tener una política unitaria clara nacional, que yo no sé si ya el modelo de la vivienda es igual en Arica y en Punta Arenas o ha ido cambiando, pero siempre nosotros usábamos como ejemplo que la misma vivienda era para Arica y Magallanes, y la verdad que en una necesitaba techo y en otra no necesitaba techo, por ejemplificar, pero eso es hace 40 años atrás, cuando discutíamos en la universidad. Es decir, un territorio inmenso, muy diverso. Pero además nuestro territorio es frágil. Hay un deterioro muy importante y una degradación por acción humana en la naturaleza. Hoy día se estima que el 21% del territorio, unas 16 millones de hectáreas, está en proceso de certificación. Y se habla de ritmos de 1 metro por año, y que afectaría a unas 16 millones de personas en 156 comunas del país. Lo estaba planteando también Paulina. El tema del cambio climático, o sea, yo le agrego al estallido, al cambio, o sea, estallido social, pandemia, cambio climático y la cuestión económica. La cuestión del cambio climático es muy duro, o sea, muy duro. En el campo es durísimo. Se nos secaron las divertientes, los pozos no teníamos agua, o sea, las aguas potables rural, etcétera, etcétera. O sea, una situación muy, muy grave. Existe un fuerte desequilibrio entre lo urbano y lo rural. No sé si tengo que entrar mucho en detalle en esta materia, pero la mirada que hay es de confrontación o competencia. Y es necesario tener una perspectiva diferente de cooperación y sinergia. La economía rural moderna, y esto está planteado en el informe de la OCDE y también en las definiciones de política de desarrollo rural que acaba de ser publicada, habla del nuevo paradigma rural, donde opera fuertemente la interrelación entre lo urbano y lo rural, y por ello se requiere diferenciar los distintos tipos de áreas rurales. O sea, no entrando en detalle, o sea, las grandes ciudades están alrededor de una serie de pueblos, ciudades más pequeñas y de lugares rurales propiamente tal, villas, villorros y pueblos que están interactuando con las grandes ciudades. El acceso a oportunidad y calidad de vida es desigual, y el acceso a servicios, conectividad, empleo. Existe abuso y también maltrato. Esto es una demanda grande en los trabajos del temporal, en las acciones de que se trabaja, cómo se hace la agricultura moderna, y aparece el mundo rural bastante penalizado. Los campos se están vaciando, lo decía Guillermo recién, por carencia de actividad económica sustentable, consecuencia de la apertura económica y carencia de políticas apropiadas del sector silvoagropecuario. O sea, abrimos la economía. Perdón, una cifra. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, hablábamos de 800.000 hectáreas de trigo y hablábamos de un colchón triguero de 300.000 hectáreas. Hoy día estamos cultivando 200.000 hectáreas de trigo. Eran 130.000, 140.000 hectáreas de maíz, estamos en 80.000 hectáreas de maíz, y así sucesivamente. Claro, hay un tema de competitividad, pero también cómo se fueron sustituyendo esos suelos por otros cultivos que fueran más rentables, por ejemplo frutales, que requieren más inversión, más capital, más tecnología, etcétera, etcétera, y eso no fuimos capaces de proporcionarlo.
Actualmente uno de los buenos negocios del campo es vender parcelas de agrado. Por donde uno va, aparece, se venden parcelas de media hectárea. O sea, este es el mejor negocio. Después de la cereza y los arándanos, parece que son las parcelas. Estamos charqueando el suelo, yo no debo desconocer que se ha avanzado muchísimo. Mirar el mundo rural en nuestros territorios de los años 70, de los 80, los 90 y hoy día, efectivamente, caminos rurales, agua potable, conectividad, etcétera, etcétera. Pero francamente es insuficiente y es muy desigual. Nos falta mucho. Ahora, lo que decía también Paulina y lo decía Arturo, mire, la verdad que a esta altura de nuestra historia, para mí, continuar con políticas nacionales rigurosas, poco exceptibles y gestionadas desde la capital, no creo que sean posibles y no permiten desplegar las capacidades de nuestros territorios y su gente. Desde mi perspectiva, y creo que hay muchos que estamos en esto, cualquier política respecto de nuestro territorio pasa por una política de desarrollo rural moderna y sustantiva. Yo lo planteo por un tema que es en lo concreto, en lo práctico. Paulina hacía mención a unas acciones jurídicas, procesales, de democracia, de ejercicios, pero en la práctica, en la realidad, cómo llega al territorio una política a la familia, a las personas que están viviendo en los territorios en concreto. O sea, que me hablen de un proceso de descentralización con una cantidad de variables, reglamentos, o sea, es muy interesante, pero la verdad es que veamos cómo llega esto al territorio. Y en esto hay un tema que a mí me parece central que tiene que ver con la voluntad política. Coincido plenamente en que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Paulina. Hoy día tenemos, yo creo que una gran oportunidad de repensar nuestro Chile, pensar en el Chile que soñamos, en que valoramos sus territorios y su gente, sus rincones, crear un mundo rural vivo, activo, productivo, moderno, acogedor, donde nos sintamos premiados y no penalizados. Para ello necesitamos un compromiso de sociedad, de todo, o al menos de una mayoría importante, y con ello generar un mandato político para actuar. Yo quisiera retomar lo que plantaba Arturo, lo dijo Paulina, hay grandes temas que empiezan a aparecer como muy comunes, un gran centralismo, tanto regional, inter como intrarregional, lo decía Arturo, una gran desigualdad, lo estoy mostrando, una falta de voluntad política, que es lo que también señalaba Paulina y Arturo, y yo creo que aquí hay un tema de voluntad política tremendo. No sé cómo ando, me queda parece que un par de minutitos. Algunas propuestas que quisiera yo plantear desde lo concreto, desde lo práctico. Además, bueno, vengo de estar 5 años viviendo en Bruselas como agregado agrícola de Chile allá, lo dejé hace un rato, y vi cómo era el proceso de la construcción europea. Pero además todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las regiones, los territorios y el desarrollo rural. O sea, es un pilar central dentro de la política agrícola común. Pero lo concreto es que tiene una línea vertical desde la decisión política hasta el último peso que llega al territorio. Y entonces yo en este contexto quisiera plantear que aquí en los escenarios que se nos vienen, el proceso constituyente, lo habló Paulina, no me voy a explayar yo, creo que es una gran oportunidad de repensar nuestro Chile del conjunto. Vienen las elecciones municipales, regionales y nacionales. Está todo el tema de la recuperación económica. Ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, Paulina, yo lo había puesto, parece, sustentable post pandemia. Aquí no podemos pensar en que aquí vamos a carbonizar y a cualquier costo para poder hacer la recuperación económica y generar el empleo. Yo creo que aquí en esta nueva economía que surge, esta economía que sea carbono neutral, esta economía más ecológica, esta economía basada en la economía circular, etcétera, etcétera, tiene una gran oportunidad y puede ser nuestro futuro y por lo tanto hay que aprovechar esta posibilidad. Lo mencionaba Arturo y Paulina, está toda la ley de fortalecimiento de la regionalización y todo lo que significa la transferencia de competencia en por lo menos varias áreas, hay ordenamiento territorial, fomento, actividad productiva, desarrollo social. En este contexto, yo quisiera preguntar algunos temas.
Uno, que a mí me parece que es fundamental. Yo creo que no tenemos ninguna posibilidad de actuar sobre los territorios ni de desarrollo rural si no tenemos un alto nivel de voluntad y expresión política en el mandato que requerimos. Y por lo tanto creo que el tema del desarrollo el desarrollo rural debe asumir un rango constitucional. Mire, Guillermo es de este mundo. El 19, número 8, si no me equivoco, dice: los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Esa frase, la implementación difícil, todo lo que ha significado, pero tiene rango constitucional. Y yo creo que el desarrollo territorial, ¿ya? Yo lo expreso en el desarrollo rural. Me inspiré en algún momento a decir: los ciudadanos del mundo rural son los guardianes de nuestro territorio y el Estado les garantiza la igualdad de acceso o trato a mejores condiciones de las vías del país. Yo creo que hay un rango que otorgar a nivel constitucional que es de la mayor envergadura y entidad para poder bajar en los niveles más concretos. Lo segundo, establecer una potente política de desarrollo rural moderna, gobernada al más alto nivel, yo digo desde la moneda, interministerial, de carácter transversal, multisectorial y multidisciplinario. Siempre hemos tenido en el mundo agrícola a que este es un tema nuestro, de la agricultura. Creo que no es de la agricultura, es multisectorial. De las primeras cosas es cambiar la definición y hacer las estadísticas distintas. Yo quisiera retomar en la época que yo conocí a Paulina, a Guillermo, al principio de los años 90, había unas reuniones de la CONAMA que se hacían en el Ministerio de Bienes Nacionales, ahí frente a lo que era el Diego Portal en la época, el GAMNA ahora. Y llegábamos a la cuarta especial, porque la dirigía Bienes Nacionales. O sea, y de repente bajaba el ministro y veía y decía: ya, una reunión cortita y seguíamos de largo. O sea, cuando se hacían en la moneda, después pasó a otro rango, empezó a llegar la gente. O sea, aquí no puede estar en un servicio y además tiene que ser multisectorial. Yo creo que teniendo el alto rango político a nivel constitucional, una política nacional, yo creo que necesitamos establecer un Servicio Nacional de Desarrollo Rural, descentralizado, desconcentrado, con directriz nacional y de acción regional y local bajo dirección regional. La nueva ley de fortalecimiento de la regionalización permite la creación de servicios regionales. Yo creo que se pueden hacer algunas adecuaciones que más adelante. Yo creo que es fundamental tener una agencia de ejecución de las políticas de desarrollo rural. Este compra huevo que hace el FOSIS, que lo que hace es el COTEC, que lo que hace la Subdere, que lo hace cada uno funciona por su lado. No sé cuánto conversan, porque además los PMG son distintos, pues si hay una cuestión re concreta, o sea, a mí me pagan por una meta y te pagan por otra meta, y las metas no sé si conversan. Entonces aquí tenemos que cada uno funciona en su propia parcela. ¿Cómo ordenamos? Aquí hay una cuestión que es interministerial y que además tiene una bajada regional. Yo creo que una política, un servicio de desarrollo rural tiene que tener entonces una fortaleza, y yo estoy pensando que uno ya, a lo mejor estoy pensando en términos más políticos, programáticos, pero yo quiero bajar en la concreta. El INDAP fue creado en 1962. Resulta que ya vamos casi para los 60 años y ha ido variando un poquito en el tiempo. Yo creo que hoy día perfectamente uno podría pensar en dividir el INDAP en el Servicio de Desarrollo Rural y otro de Fomento Productivo, y el Fomento Productivo dedicado a fomentar y promover una agricultura fuerte, sustentable, cada día más ecológica, y la de Desarrollo Rural, la Agencia de Implementación de las políticas de desarrollo rural, descentralizado, desconcentrado, a operación regional, pero con una directriz nacional. Creo que me parece que es súper importante tener la plata. O sea, si tenemos la decisión política, tenemos la institucionalidad, bueno, pero nos falta la base jurídica, nos falta la plata. Bueno, yo creo que habría que crear un Fondo Nacional de Desarrollo Rural, destinado a financiar planes, programas y proyectos de desarrollo rural. Este fondo se podría escindir del Fondo de Desarrollo Regional. No estoy diciendo que se acabe el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino que armar una parte que sea específica y que finalmente trabajen en conjunto los fondos con efectos complementarios y sinérgicos.
Por lo tanto, yo veo nivel político, nivel de decisión política, voluntad política, un nivel de administración importante con una política, instituciones y recursos para poder operar. Mi conclusión en este tema. No hay política territorial efectiva y sobre todo descentralización efectiva sin una política de desarrollo rural potente. Lo dije al principio. O sea, el mayor utilizador del espacio rural hoy día es el mundo de producción primaria, básicamente la agricultura, el ciclo agropecuario. Y por lo tanto ahí están los territorios. Pero hay que ampliar todo esto. Ahora, ojo, en el mundo rural el 50%, más del 50% de las personas no trabaja directamente en la agricultura, trabaja en otros sectores. Con lo cual abre un espacio distinto a desarrollo económicos diferentes a lo que es el propiamente o el típico. Por lo tanto, para que sea efectiva, decisión y compromiso político, una base jurídica e institucional sólida, los recursos humanos, financieros y tecnológicos y un claro compromiso y responsabilidad de los territorios. O sea, si nosotros vamos a transferir competencias, capacidades y recursos, la verdad es que aquí los territorios deben estar fuertemente comprometidos y con las capacidades necesarias para ello. Eso, por ahí quería aportar una visión. Les recomiendo, por el tema rural, métanse en la página del Ministerio de Agricultura, ODEPA, hay bastante información, están haciendo un trabajo muy interesante, y está el informe de la OCDE también, que es muy interesante leer, porque aquí hay una mirada sobre la nueva economía rural, cómo viene, cómo es, cómo se está dando, con metodología, y creo que nos falta mucho en eso, creo que estamos bien orientados, pero necesitamos la voluntad política superior para poder avanzar sustantivamente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahí tenemos la mirada completa. Ahí Rodrigo generó algunas propuestas concretas de cómo abordar estas temáticas. Yo solo quisiera decir de que personalmente, puede ser por la formación, no veo que una política rural tenga que estar desvinculada en una política urbana. Son más bien complementarias, no son opuestas, ¿verdad? No son antagonistas, ¿verdad? Entonces, la integración entre ellas también es un tema relevante, porque el sector rural da un servicio que el sector urbano tiene que atender. Entonces, allí una cuestión súper importante, porque de lo que tú estás proponiendo, Rodrigo, uno podría pensarlo que puede ir un poquito más allá también y abarcar otras dimensiones del desarrollo, ¿no? Yo solo quiero dejar planteada una cosa, y voy a leer algunas de las preguntas que se han hecho para que alguno de ustedes se haga cargo, además de reaccionar frente a las presentaciones también. Yo creo que hay muchos desafíos de cosas para hacer adelante, hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero también hay muchas cosas que tenemos y que a lo mejor no las estamos aprovechando y probablemente la estamos mal usando. Yo pienso, por ejemplo, un instrumento que, bueno, voy a hablarlo porque me dedico a eso, pero la evaluación ambiental estratégica tiene mucho de lo que ustedes están diciendo, como proceso, como metodología, como objetivo, y la tenemos ahí, y la podríamos usar mucho más de lo que lo estamos usando, darle una proyección mucho mayor de la que lo estamos usando, siempre y cuando tengamos la decisión política de que eso va a ser un buen beneficio. Entonces, podríamos mirar también cuestiones como los planes reguladores comunales, o sea, hasta dónde los planes reguladores como los tenemos, como los conocemos, van a poder responder a estos desafíos que se están planteando. Y eso lo podemos ver ahora, ya. Bueno, tenemos el desafío de tener que sacar los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y ahí también podemos ya empezar a dar una mirada que nos permita ir incursionando en estas perspectivas de territorio, porque hay una frase muy importante: el territorio se construye, no se da per se, se construye en la relación entre lo natural y lo humano. Y bueno, depende cómo nosotros decidamos y ocupar los espacios, va a ser el territorio que vamos a tener, más o menos agresivo, más o menos de bienestar, etc. Hay algunas preguntas
que yo las he resumido porque se parecían algunas, que tiene que ver si existen políticas para, o si es necesario, cómo podrían ser las políticas para desconcentración urbana, dado que vamos a tener tenemos ya y podríamos aumentar esa proyección de concentración urbana. ¿Qué política de desconcentración? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo ven ustedes la necesidad de anticiparse a los hechos más que reaccionar después tratando de arreglar los líos, los problemas? ¿Ah? Que es una cuestión chilena pura, pues reaccionamos ante las catástrofes, pero no nos anticipamos para tratar de que no se produzcan y que no nos afecten, digamos. ¿Qué podemos hacer en esta línea de que va a aumentar la población urbana para que no se ahonden los desequilibrios que están dentro de las mismas ciudades, ¿verdad? Hay una pregunta bien específica que, bueno, no sé si la van a poder tomar, que cómo se conectaría todo este análisis institucional regional que se viene con un estudio del año 2002, defensas del desarrollo, referencias al desarrollo chileno. No sé si lo conocen, ¿verdad? Que se puede abordar eso. ¿Qué se hace con la concentración de servicios en las ciudades? ¿Qué son las cosas que aglutinan la gente? Y una pregunta bien relevante, bien contingente. ¿Qué pasa con los territorios, los pueblos indígenas? ¿Cómo ven esa forma de asociar los territorios? Y una pregunta bien directa a Paulina. ¿Qué obstáculos tuvo para avanzar más en estos temas durante su periodo como ministra del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y presidenta de la Comicivit, que no hemos nombrado a la Comicivit, la Comisión Ministerial de Ciudad y Territorio? Bueno, voy a dar la palabra del orden que se presentaron. Arturo, que está más descansadito, va a presentar unos gráficos. No. Gracias, Arturo. Bueno, primero se agradece la presentación de Paulina y de Rodrigo. Yo creo que entregaron un nivel de análisis más contingente sobre los desafíos que tenemos hoy día. Yo me voy a hacer cargo de algunas preguntas que me parece que, es decir, primero que nada, yo creo que mientras no tengamos un enfoque territorial, difícilmente vamos a transversal en la forma como funciona la política pública, cómo funcionan las instituciones. Si eso no va acompañado de la mirada a la descentralización, la verdad es que muy poco vamos a poder hacer. Y ahí quiero tomar algunos elementos que me parecen importantes que no se han considerado en esta mesa. A mí me parece que, yo decía, es decir, tenemos que atrevernos a tener un Estado más potente, más grande y con mayor protagonismo. Es decir, yo creo que lo decía Paulina y Rodrigo, es decir, es la posibilidad de discutir sobre un constituyente donde podamos discutir esto es importante. Es decir, claramente, todos los datos nos dicen, lo mismo decía Rodrigo de la OCDE, nos dicen que con este tamaño de Estado, con esa inversión en gasto público, no vamos a resolver los problemas estructurales. Porque si la gente, como dice Rodrigo, valora vivir en la ruralidad, si finalmente no vive en la ruralidad, si los jóvenes abandonan la ruralidad, es porque hay mala educación, mala salud pública, no hay oportunidades, y si no resolvemos eso no lo va a resolver el mercado. Tiene que ser el Estado el que tiene que apostar por un modelo descentralizado de política pública que permita justamente que la gente diga, ¿sabe? Es mejor opción vivir en Melipilla que en Santiago, o vivir, digamos, en Alhué, o vivir, ¿cómo se llama?, en Maullín en vez que Puerto Montt. Es decir, si no tenemos, eso no lo va a resolver el mercado, lo tiene que resolver el Estado. El Estado tiene que homogenizar las condiciones de vida, de bienes y servicios y de accesibilidad a todas las personas independientemente del lugar que viva. Y eso es un cambio constitucional, requiere una mirada distinta, porque si no entregamos salud, educación, obviamente, ni oportunidades de desarrollo de las personas, obviamente vamos a multiplicar este sentido centralista, digamos, de las capitales en las regiones, y que, por tanto, nuestro esfuerzo de centralización finalmente no va a ser el adecuado. Por otro lado, me parece que el tema de los pueblos originarios quiero tomarlo porque es muy importante, porque además es un tema álgido. Es decir,
tenemos que cambiar la gobernanza. Es decir, la gobernanza, como bien decía, ¿por qué tenemos que tener el mismo modelo institucional de Estado en todos los territorios? Probablemente hay particulares, hay singularidades que la nueva Constitución o lo que se venga las va a tener que recoger. Es decir, no podemos tener el mismo modelo de desarrollo económico en la provincia de Arauco y la provincia de Malleco. Con mucho respeto a los privados que están ahí, pero no se sostiene. Es decir, no lo vamos a resolver. Eso ya lo han dicho organismos internacionales. No podemos pedir lo mismo. Si nosotros decidimos crear áreas de desarrollo indígena a partir del 93 con un modelo de desarrollo y de propiedad distinto, ¿por qué le estamos pidiendo que se meta dentro de los estándares de competitividad como cualquier territorio del país minero si tiene otra lógica? Entonces, de alguna manera tenemos que resolver el tema de gobernanza, tenemos que pensar qué grados de autonomía pudiéramos darle a ciertos territorios por sus singularidades culturales, y eso no tiene nada de malo. Es un país que puede permitirse ese tipo de definiciones. Son definiciones, no tiene por qué quedar una crisis para eso, pero evidentemente yo creo que hay que pensar que evidentemente no somos un territorio homogéneo, no solamente tenemos una geografía distinta, sino que también culturalmente somos distintos y por lo tanto podemos admitir modelos de desarrollo y modelos de gobernanza territorial distintos. Yo creo que es absolutamente admisible y ahí volvemos al tema de la voluntad política. Y por último, solamente para dejar el resto, a mí me parece que de alguna manera, no sé si hay que hacer más instrumentos. Lo que pasa es que con los instrumentos que tenemos lo hacemos mal. ¿Cuántas comunas de este país, bien lo sabe la ex ministra, tienen planes reguladores comunales del año 70, del año 80, no están actualizados? Hay curiosidades grandes, tenemos un intercomunal en Rengo, pero no tenemos en Los Ángeles un intercomunal, nosotros trabajamos, no hay un intercomunal. Tenemos en el caso de Rancagua-Machalí 2 intercomunales que se cruzan en un área metropolitana. Es decir, la verdad es que no estamos aplicando todas las capacidades que los instrumentos y que la dotación de políticas públicas hoy día tiene. Y por otro lado, también estamos haciendo un tremendo esfuerzo por hacer estrategias regionales de desarrollo, y como bien decía Paulina, no tenemos todavía aprobado. Entonces, ¿cómo implementamos las directrices que las estrategias regionales de desarrollo? Es decir, yo creo que tenemos instrumentos, lo que pasa es que de alguna manera estamos dependiendo de las capacidades, de los recursos. Y el último tema que quiero tocar, que me parece importante, si queremos hacer un Estado más protagonista, más profesional, no puede ser, perdónenme, con todo respeto, el Estado un botín de guerra para cada uno de los gobiernos. Es decir, aquí se han perdido equipos técnicos extremadamente capacitados en regiones, no en este gobierno, en el antiguo también, donde llegan los gobiernos de turno con las autoridades de turno y cambian los equipos profesionales. Es decir, hay una suerte de rotación, digamos, y, perdónenme, de repente es lamentable, se pierden gente que independientemente de su perfil político debiera permanecer. Tenemos que ser más rigurosos y darle más sostenibilidad a los recursos humanos en los territorios a nivel no solamente regional y local, e incluso en los ministerios, porque cada vez que, y más encima cuando son gobiernos que no se pueden reelegir y cada 4 años, no, digamos, la verdad es que se pierde un esfuerzo enorme en la capacidad del Estado justamente de hacer buenas políticas públicas y sostener equipos en el tiempo. Me quedo hasta ahí, con lo mío. Gracias, Arturo. Paulina. Bueno, comparto lo dicho y voy a continuar con el último punto que planteó Arturo para seguir con la misma tónica. Creo que en materia de la gestión pública tenemos un tremendo tema, que es el tema de la continuidad de las políticas, que es el tema del profesionalismo del sector público y el tema de los instrumentos. Alguien mencionó, creo que fue Rodrigo, el tema de los PMG. Y la verdad es que los PMG tienen un propósito de mejorar la gestión pública, para eso se tratan, y al final han terminado siendo un instrumento puramente formal que, Rodrigo lo dice muy bien, han terminado desgajando la posibilidad de hacer coherente la gestión pública en términos de determinados propósitos. En ese sentido, tomando algunas de las preguntas, quiero decir que me parece que el tema de cómo evitar la alta concentración de población en determinados lugares, y especialmente en el área metropolitana, tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, o sea, con generar mayores oportunidades y mayor equidad interterritorial.
yo creo que hemos avanzado en ese sentido. O sea, por ejemplo, todo el tema de la distribución de la red hospitalaria, todo el tema de que hayan universidades regionales en todas partes, son pequeños avances, pero yo creo que tenemos que establecer una medición de las brechas de inequidad en materia de oportunidades y acceso a ciertos bienes que deberían estar garantizados para todos los ciudadanos del país y evaluar la distribución regional de esos bienes. Y esos bienes tienen que estar de alguna manera, y estoy de acuerdo con Arturo, que tiene que ver con la Constitución, porque en el fondo es qué queremos garantizar como Estado a toda la ciudadanía. Entonces creo que en la medida, luego hay un tema bien importante que yo creo que en este tiempo ha ido también mejorando, que es el tema de la conectividad. La conectividad permite en un país tan complejo como el nuestro, que es tan largo, mejorar las posibilidades de interrelación y de presencia de unos de otros, pero también de conocimiento en los otros ámbitos. Luego, respecto al tema de las dificultades, o también, yo también diría las oportunidades que generó en el gobierno de la presidenta Bachelet la constitución del Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio y la presidencia en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que son más las oportunidades que las dificultades. En primer lugar, creo que funcionó durante todo el tiempo con 12 ministros, llegamos a acuerdos absolutamente en todo, fuimos capaces de parir la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, de aprobar la Política Nacional de Desarrollo Rural, de enfrentar el proceso con hartas contradicciones entre nosotros, enfrentar el proceso de evaluación ambiental estratégica. Logramos que la Ley de Fortalecimiento Regional estableciera esta instancia como una instancia de coordinación intersectorial con distintas visiones sobre el desarrollo del territorio, precisamente en el ámbito económico, social, político, ambiental, etc. Creo que fue un tremendo logro en términos de metodología de trabajo. El problema es lo que acabamos de decir, o sea, es la continuidad tanto de la instancia como de lo que se logró, y ninguna de las dos cosas ha tenido continuidad. Y si yo tengo que valorar un instrumento, quiero decir que ese es un instrumento altamente valioso que yo lo trasladaría al nivel regional. O sea, yo creo que parte de las políticas de fortalecimiento regional tienen que ver con la construcción desde el punto de vista de la institucionalidad pública de una visión intersectorial. No sacamos nada con coordinar una visión del territorio entre distintos actores si luego las políticas públicas son absolutamente sectoriales. Y en ese sentido creo que la idea del Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que amplía a otros actores, y todas las instancias de intersectorialidad, si las unimos a determinados instrumentos que me parecen altamente valiosos, como por ejemplo lo que está establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento Regional, que es el convenio de programación vinculante. O sea, si amarramos ese tema de la visión, la intersectorialidad de la gestión, herramientas que permitan operativizar eso, creo que vamos por el camino correcto. Yo no creo que nos falten instrumentos, creo que nos sobran instrumentos y nos falta capacidad de visión y de gobernanza. Agrego dos instrumentos más que creo que son muy relevantes. Uno, tenemos un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano. En el campo urbano solamente podríamos tener lo mismo en el campo rural, que nos debiesen permitir no tenerlos guardados para que nos digan cada cierto tiempo cómo están las estadísticas, sino deberían permitirnos sobre esa base evaluar si efectivamente avanzamos o no avanzamos en materia de inequidad, y no sencillamente de que siempre tengamos la estadística para mostrarla como un cuadro. Luego, al momento de hablar de la desigualdad urbana, yo creo que en el tema de la desigualdad urbana tenemos que, primero que todo, asumir que la desigualdad urbana tiene distintas dimensiones. Tiene la dimensión de la pobreza, es decir, de la falta de acceso de una gran parte de la población a bienes y servicios básicos que van desde el ingreso hasta la calidad de la salud, la educación, etc. Tiene que ver, en segundo lugar, con la segregación socioespacial y la construcción de espacios homogéneos de personas que tienen una misma condición social, y tiene que ver con el tema de la exclusión y la estigmatización. Todo eso converge a que el tema de la pobreza urbana o la inequidad urbana sea un fenómeno multidimensional tremendamente complejo de abordar, que no basta con que simplemente pongamos más faroles o más maceteros o más parques en un determinado lugar. Abordarlo de esa manera multidimensional implica que efectivamente la estrategia de desarrollo urbano de una ciudad o de un área metropolitana tenga foco en la equidad y parta por medir cuáles son los rasgos, los indicadores de la equidad en ese lugar, y hacer estrategias que sean concertadas, intersectoriales, que ataquen el conjunto de los problemas.
Y sobre eso, algunos temas. Yo creo que un tema estratégico para el tema de la equidad urbana es el tema del suelo. Y no solamente el tema del suelo desde el punto de vista de la planificación o desde el punto de vista de los incentivos, también de normar ciertos usos del suelo que obliguen a la equidad desde el punto de vista de las distintas tipologías de vivienda, pero también a la provisión de servicios, y eso implica distintos usos del suelo combinados para formar barrios que hoy día no solamente tengan vivienda, que es lo que nos pasa, sino que tengan el equipamiento adecuado, que ha sido un tema que la pandemia ha dejado absolutamente en evidencia de la falta de servicios. Pero no solamente es posible abordar el tema de la equidad urbana desde el punto de vista de la infraestructura. Hay algunos aspectos que son desde el desarrollo de las políticas públicas que son tremendamente segregadores. Por ejemplo, la educación. El que tengamos escuelas públicas, escuelas particulares subvencionadas y colegios privados genera una segmentación social y una diferenciación que hace que la interrelación de distintos niños y niñas en el espacio educativo no se dé. Y esa homogeneización tiende en definitiva no solamente a igualar, sino que a achatar a los sectores que tienen menos oportunidades, tienen menos interacción. El tema de la educación pública como un factor de integración es clave si queremos tener ciudades que sean menos segregadas, no solamente desde el punto de vista espacial, sino que desde el punto de vista de la discriminación, que es un tema que hoy día en Chile debiese preocuparnos extraordinariamente. Y no solamente respecto al tema de los migrantes, sino que también respecto de los pobres, respecto de los pueblos originarios, respecto de las mujeres, etc. Si no enfrentamos esa situación y seguimos pensando que solamente el poner mejores parques en uno de los sectores más vulnerables va a resolver el problema y con eso nos quedamos todos tranquilos o hacer llegar al metro, esos temas son importantes, la infraestructura es importante, pero también el tema de la heterogeneidad y el tema de la provisión de ciertos servicios. Y finalmente decir que creo que hay otro instrumento que es bien importante y que nosotros debiésemos apuntar a fortalecer, que es el tema de las universidades, los centros de pensamiento y la capacidad de estudios regionales que le den mayor densidad al tema de la identidad regional y las propuestas regionales, porque lo que no puede ocurrir es que el tema del proceso de descentralización quede anclado en golpear las puertas de la moneda para que me regalen más competencias. Yo creo que lo que hay que hacer es tomarse ciertas atribuciones en cada una de las regiones para implementar procesos innovadores de acuerdo, y yo creo que ya lo vivimos. El solo estímulo del plan de desarrollo de las zonas extremas posibilitó que en Magallanes y en Arica y en Aysén se hicieran cuestiones que nunca habíamos pensado desde el punto de vista de la posibilidad de plantarse frente a las políticas nacionales con pertinencia respecto a lo que se quería hacer, con identidad y diciendo que eran sus políticas propias y no era ningún regalo de ningún sector. O sea, yo creo que Magallanes es un excelente ejemplo de la regionalización de políticas nacionales, transformando un conjunto de bienes en algo pertinente a la región. Entonces, yo comparto absolutamente, no creo que tengamos que llenarnos de instrumentos, los instrumentos deben ser la derivada de un propósito, y lo que tenemos que anclarnos es en el propósito, en generar una conversación en cada una de las regiones respecto de nuestro proyecto de vida, y ese proyecto de vida no son solamente obras, son recursos, pero fundamentalmente son personas, son futuros, es una idea y una identidad. Y eso debiese verse reforzado con la elección de los gobernadores regionales. Ese debería ser el anclaje de la elección de los gobiernos regionales. Y el anclaje de los derechos a garantizar debería ser el proceso constituyente. Y si mezclamos esos dos ámbitos, debiésemos articular de una manera distinta los instrumentos que ya tenemos para constituir a Chile como un país diverso, como un valor la diversidad y como un desafío el tema de la equidad, que yo creo que son dos elementos que nunca conversamos. Muchas veces hablamos de la diversidad del paisaje para hablar del turismo, pero no hablamos de la heterogeneidad de nuestras culturas, de nuestras situaciones, de nuestras conformaciones, y tampoco hacemos que el tema de la equidad y la igualdad de oportunidades sea un desafío de país que hace más fuerte la democracia y hace mucho más sólido el crecimiento. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante lo que ha dicho. Y don Rodrigo Vega tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad que a lo dicho, poco que agregar, pero
intentando responder la pregunta a la alta concentración urbana, aparte del problema urbano propiamente tal que se ha referido Paulina, yo quisiera decir que los problemas de Santiago, de la región metropolitana, de las grandes ciudades, nacen en el campo. O sea, si la gente se viene a las ciudades porque las oportunidades aparecen acá y no están allá. Por lo tanto, si uno da oportunidades y facilidades para que la gente se quede, bueno, cambian las cosas. O sea, si no hay trabajo, si no hay posibilidad. Temas de política, me acuerdo del subsidio rural, no sé cómo habrá cambiado, pero los subsidios de la vivienda rural exiguos. ¿Por qué? Porque las empresas no se interesaban finalmente en el último dato. O sea, era muy caro construir 4 casas, 3 casas en un lugar. Entonces, pero sí, en la ciudad había poblaciones, por lo tanto, saqué subsidio, toqué subsidio en tal ciudad y se iban la gente y el campo queda pelado. Entonces, bueno, pues, si no hay trabajo y las condiciones tampoco son pertinentes, entonces yo es para seguir el debate un buen rato, pero le quisiera pasar la pregunta a mi contertulio, en el sentido de decir, ¿y cómo se hace para achicar las ciudades? ¿Será posible achicar nuestras ciudades ahora? ¿Sacar gente? En lo personal yo quisiera irme fuera de Santiago a vivir a otro lado. Estamos viendo cómo se hace, pero bueno, eso, o sea, fomentar que la gente vaya y salga porque haya ocasiones, y de ahí que yo planteo que el tema de la política rural es necesaria en el sentido que tiene que tener una bajada concreta. O sea, alguien tiene que ser responsable. Yo tengo que llamar a un director y decir, oye, ¿qué pasó con el programa, el plano, tal cosa que está ejecutándose, que hace trabajo de agencia, de coordinación de los servicios que están repartidos en distintos lados? Lo que comentaba Guillermo respecto de la confrontación urbano-rural, justamente todo lo contrario, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la nueva mirada es de cooperación y de sinergia. Si está todo intrincado, está todo relacionado. Por lo tanto, esta mirada confrontacional de uno o el otro no es común. Y lo otro tiene que ver con una política productiva también, de fomento productivo en las regiones. O sea, si es que no hay producción, o sea, la gente queda a vivir. O sea, aquí tenemos que producir cosas, o sea, no, y hay una política agrícola en el mundo rural, sí, de ciclo agropecuario, pero también otras. Está turismo, está distintas servicios, tecnologías de información, etcétera, etcétera. Una palabra sobre los territorios indígenas, no me voy a meter porque no es complejo el tema y no lo conozco mucho, pero sí decir algo. Las comunidades indígenas se entregaron tierras, creo que son del orden de 500.000 hectáreas, muchas de ellas, si no la gran mayoría, están improductivas. ¿E improductivas por qué? Pero si no tienen posibilidad de conseguir plata para ir para hacerlas funcionar, aparte de toda la falta de tecnología y capacidades, no se puede hipotecar. Y entonces tiene que ser el mercado el que va a arreglar el problema. Aquí hay una acción del Estado, hay acción del Estado. Y yo supongo que de coordinación, porque a lo mejor se sacan el subsidio de la Comisión de Riego, pero no tienen la plata del INDAP o del Cercoteco de otro, porque cada uno anda por su lado. Y yo supongo, y esto como reflexión final, que después de todo el proceso en lo que estamos viendo, el cambio climático, el estallido social y la pandemia, seremos capaces de pensar que el rol del Estado es bien distinto y bastante mayor de lo que tenemos hasta hoy día como un simple regulador y normador de actividades privadas que se hacen. O sea, yo espero que la gestión esta mancomunada de las camas privadas y las camas públicas en la cuestión sanitaria demostró que se puede hacer. En consecuencia, yo simplemente a todo lo que coincido con mis colegas es la voluntad política, cómo se expresa. O sea, si no tengo voluntad política, y en esto yo coincido con Paulina, el proceso constituyente es vital. O sea, si nosotros no damos mandato, por eso yo digo, mira, lo territorial o lo rural tiene que tener rango constitucional, que podamos exigir que tenga una bajada concreta. O sea, porque no puede ser un problema simplemente de personas que están más interesadas o menos interesadas en el tema, aquí hay una cuestión que baja desde arriba. Y ahí yo creo que tenemos la gran oportunidad en este contexto de avanzar. Eso, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. No sé si Paulina o Arturo quieren retomar lo que estaba diciendo recién Rodrigo respecto a qué hacer con las ciudades o no es necesario. ¿No? Muy bien. Solamente quiero reforzar una sola cosa, de que a propósito de la ruralidad de lo que dice Rodrigo, yo creo, y yo creo que Paulina coincide también en eso, la PENOT es el gran instrumento que puede ordenar el tema urbano y rural, la interfaz del urbano y lo rural. Si no tenemos la PENOT, no tenemos PROT. Si no tenemos PROT, seguimos dependiendo de los instrumentos de la Ley General de Urbanismo y Construcción que están orientados al tema urbano e intercomunal. Por lo tanto, es urgente, y ojalá que sea un llamado también a la autoridad, es urgente que no puede haber elecciones de gobernadores regionales sin que los dotemos de este instrumento que es vital, digamos, y que probablemente, digamos, ya está, yo creo que hay ciertos consensos transversales de que es necesario. Así que yo espero que haya alguna eco respecto a esta urgencia que tenemos como país. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, para cerrar, primero agradecerle a ustedes tres. Como dijeron, no estábamos de acuerdo, pero los planteamientos son muy solidarios unos con otros. Me parece que han tomado muy bien el tema desde las distintas dimensiones del proceso de decisión, ¿verdad? Hasta propuestas concretas. Yo solo quisiera cerrar primero diciendo, mira, estamos en un momento haciendo esfuerzos de cambios generacionales en todo este proceso de desarrollo. Yo diría que también necesitamos hacer un esfuerzo de un cambio cultural, porque seguir haciendo lo mismo con gente más joven no sé si nos va a ayudar mucho. Entonces hay que tener aquí la conciencia de que necesitamos meter temas que tengan que ver con las culturas nuestras, de cómo decidimos abordar los temas de territorio. Y ahí la educación tiene un rol importante. Y está reflexionando recién respecto de cómo está el tema del territorio desde el nivel prebásico hasta universitario. La verdad es que está bastante deprimido. Como que el territorio está ahí para poner cosas, digamos, pero como un terreno, pero no como un territorio. Y ahí hay un desafío importante. Lo segundo, yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo. Cada uno entiende lo que le parece, o lo que quiere, o lo que ha escuchado, de qué es el ordenamiento territorial, por ejemplo. Entonces, cuesta mucho lograr ser eficiente de instalar un instrumento como ese, por ejemplo, si es que tenemos diferencias tan grandes respecto a qué es el instrumento mismo, ¿verdad? Entonces, de repente se despiertan muchas reticencias, por ejemplo, al hablar de ordenamiento territorial, porque uno lo puede asociar como que se van a prohibir hacer cosas. Y la verdad es que hay que avanzar en eso, entonces hay que tener unos acuerdos básicos. Y finalmente, si hay algo que va a permanecer en este país, va a ser el territorio. El actual o el que construyamos consciente o inconscientemente. De tal manera que en un proceso constitucional cuesta mucho saber que no se va a discutir qué queremos con el lugar donde habitamos. Parece que es como lo básico, ¿no? Por lo tanto, en esta discusión deberíamos tener un aporte concreto respecto de cómo vamos a bien usar nuestros territorios, cómo vamos a bien construir nuestros territorios. Y no se trata de, creo yo, de incorporar la palabra territorio en distintas partes de la nueva constitución, sino que darle la sustancia como ustedes lo han abordado, para que efectivamente esto tenga un valor para todos nosotros, para todos los chilenos, para el bienestar de todos nosotros y así tengamos un mejor país, que es lo que todos andamos buscando. Muchas gracias, Paulina Zabal, Arturo Orellana, Rodrigo Vega, han hecho un buen trabajo. Les damos un aplauso virtual y esperamos seguir trabajando en esta línea. Y gracias a todos los que participaron, que va a quedar toda la información en la página web del CEN y seguiremos reuniéndonos para seguir discutiendo sobre estos temas. Buen día a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.